Se ve que hay a quien le da vergüenza sacar toda la leña posible del árbol caído de los Anillos de Poder. Pues bien, está claro que ese no soy yo. Y sí, eso es porque, por una parte, no tengo vergüenza, lo reconozco, pero por otra, porque tras 3 años y medio trayéndoos esta mandanga con regularidad, he constatado empíricamente que gran parte de mi audiencia es adicta al Mithril. El caballo está bien, el grog no está nada mal, la hoja viejo todo bien pipa, nunca puede faltar, pero si haces una fiesta y quieres que haya gente mil, no te olvides de pillar unas cuartas de Mithril. Y mis vídeos sobre los Anillos de Poder son los que funcionan siempre consistentemente bien, y este vídeo no es una excepción y lo voy a demostrar. Cuando hago otros contenidos, a veces lo peto, a veces ni fu ni fa y otras veces la cago, pero los Anillos de Poder siempre funciona, siempre, es mi plato de ratatouille, es el sabor que lleva a mi audiencia a la infancia de mi canal, un canal que nació precisamente por los Anillos de Poder, que experimenta sus mejores oleadas de suscripciones y visualizaciones con este contenido y que me ha puesto en la para mí otrora inconcebible autopista hacia los 100.000 suscriptores. Así que, si esto es sarna, pues ya sabéis lo que dicen cuando es con gusto. Es por ello que os traigo noticiones que, si bien son totalmente irrelevantes, como casi siempre, tampoco sabíais que necesitabais conocer, como este que muy recientemente contaba en exclusiva a través de X Fellowship of Fans, una de las comunidades más prolíficas en noticias, rumores y filtraciones relacionados con las adaptaciones de las obras de Tolkien. Allá va. ¡Exclusiva! Raman Kribi interpretará el papel de un prisionero elfo en la tercera temporada del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Y añade, la producción de la tercera temporada contó con decorados de prisión y mazmorras. ¡Vuela! ¡Alucinante! Si el hecho de que un actor desconocido haya sido enrolado para interpretar a un elfo random en la tercera temporada es noticia, ya podemos confirmar que Mandanga is coming. Sí, este chaval, Raman Kribi, de origen árabe, es conocido por sí, aquí está, haber puesto voz a un PNJ en el juego de PlayStation 007 First Light. Bueno, en realidad no nos vamos a meter con el chaval, que para estar empezando ya ha logrado colarse en la que a día de hoy sigue siendo la serie más cara de la historia, algo que nos siguen recordando los medios del sector audiovisual con religiosa frecuencia, como veremos después, y esa parte de la línea del currículum pues puede llegar a ser molona. Imaginaos un futuro en el que actores emergentes e incluso consagrados considerasen el lograr aparecer en los Anillos de Poder como una especie de reto profesional, como que te metan en el UCM o en Star Wars, pero por las risas. Bueno, el caso es que trasteando por el perfil de Raman Kribi en la plataforma Casting Callback veo que sale de la escena del teatro londinense, lo cual está muy bien, y que apareció pues en un anuncio de L'Oreal, hizo algún corto e incluso una incursión en el cine comercial de Hollywood, en The Conjuring 4, haciendo el papel de un tipo random con bigote que asiste al funeral del padre Gordon. A ver, lo de quedarse muy quietico se le da bien, igual le sirve para su papel de elfo encerrado en una mazmorra en los Anillos de Poder, que es todo lo que sabía de su personaje hasta que, mirando en Casting Callback, vi que su rol en los Anillos de Poder aparece etiquetado como Mage, que es una forma arcaica de referirse a mago, utilizada en el contexto de la fantasía épica, aunque bastante ajena a Tolkien. Pero es que, fijándome en esa línea sobre su participación en los Anillos de Poder, me topo con una inconsistencia. Pone 2024, que es cuando se estrenó la segunda temporada, y cita como director a Bayona, que solo dirigió los 2 primeros episodios de la primera temporada. A ver, esto último, lo del director, podría ser que, dado que es una serie en la que participan muchos directores, Kribi decidiera poner el nombre del más prestigioso para que la línea de currículum pues quede más molona. Yo también lo haría, como cuando pones medias verdades en tu currículum, como que eres casi 100% lobo porque compartes casi el 99% de tus genes con este animal. Pero lo del año 2024 es extraño, porque en un currículum actoral, si se trata de audiovisual, pones la fecha de estreno de la producción, no la de filmación. Y en 2024 se estrenó la segunda temporada y la tercera no comenzó a filmarse hasta la primavera de 2025. Si no se trata de un error, ¿por qué pondría Kribi 2024? Pues quizá porque hizo un papel menor, de figurante o de extra, en la segunda temporada, y revisándola un poco me encuentro este elfo, uno de los guardias de Gil-galad en el primer episodio, que se le parece muchísimo. Revisando los créditos del capítulo en IMDb, veo que los guardias de Gil-galad no aparecen acreditados, así que bien podría ser él. De hecho, no sería la primera vez que los Anillos de Poder, como hacen otras producciones, reciclen sus extras para distintos papeles menores.
Por ejemplo, el actor Robert Strange ha interpretado a varios de los orcos de la serie, destacando Lurka en la primera temporada, que es este de aquí, y a Glug, o a este orco olfateador, o a este otro de aquí en la segunda temporada. El mismo actor, Robert Strange, también ha interpretado a uno de los espectros de los túmulos. Que por cierto, qué pedazo de aptónimo apellidarse Strange y dedicarse a interpretar bichos extraños. También tenemos el caso de Bridie Season, la sacerdotisa Eminem, quien interpreta además a otro de los espectros de los túmulos. Otro ejemplo es Damrod. Obviamente es una criatura digital, pero su voz es la de Benjamin Walker, el actor de Gil-galad. En Los Anillos de Poder se ve que se aprovecha todo. El mismo J.D. Payne recicló a su esposa Rachel como una de las enanas cantarinas. El guionista y productor Justin Doble, ojo, no confundir con el doble de Justin, hizo cameos en la primera temporada como sureño random. Bueno, pues sea reciclado o no, Fellowship of Fans dice que el actor Raman Kribi será un elfo prisionero, pero yo es que le miro la cara y me parece más familia del Isildur de los Anillos de Poder. Podría haber hecho de Anarion, el hermano de Isildur, dado que Raman Kribi, con su 1,80 m de altura, podría encarnar perfectamente a un númenoriano, pero para este papel parece que ya hay actor, Andrew Richardson. Cuando Deadline anunciaba el verano pasado el fichaje de Richardson junto a Zubin Varla y Adam Young, se hacía eco del rumor de que interpretaría a un capitán marino de 20 y tantos años, lo que encajaría con Anarion, personaje del que sabemos, por el lore de Tolkien, que lideró 2 de los 9 barcos con los que los fieles escaparon de Númenor durante su caída. Este rumor parece también compartirlo The One Wiki to Rule Them All, donde vemos que en la entrada de Andrew Richardson se le atribuye de forma provisional el papel de Anarion. Pues bueno, sabiendo entonces que Raman Kribi va a ser finalmente un elfo, creo que debo hablar un poco del elefante en la habitación, y sé que es un tema que a algunos os molesta que lo toque, pero allá voy, que esto también va de remover el avispero y estimular los comentarios no solo con vuestro amor, sino también con vuestro odio. Y es que debo apuntar que esta elección de casting parece a priori perpetuar el concepto tokenista de diversidad étnica que Los Anillos de Poder introdujo en su visión del universo de Tolkien. Eso sí, está claro que habrá que esperar a que la temporada se estrene para ver si la diversidad sigue respondiendo al concepto tokenista o, por el contrario, si han decidido abordarla de forma más orgánica, pero algo me dice que no. Porque por ahora lo que tenemos es que, en vez de apostar por una diversidad que respete alguna suerte de coherencia interna del mundo, pues Los Anillos de Poder nos ofrece a un único representante de una selección de las etnias más populares, pues para marcar casilla. Un único elfo afrolatino, Arondir, un elfo negro, Daemor, que fue el primero del comando de elfos random en morir en la segunda temporada, homenajeando de esta forma el tropo del Black Dude Dies First. Tenemos una elfa asiática, Rian, y ahí vamos viendo cómo meten a uno de cada hasta que llegamos a la tercera temporada y nos cuelan a un elfo de origen marroquí. Y como era de esperar, Internet ya le ha puesto el nombrecito de Marras y se refieren a él como el morelfo. Jaja, qué gracia, venga. De la misma forma que teníamos a Negrolas o a la chinelfa. Sé que esto es vulgar y de mal gusto, pero quería apuntar cómo el fenómeno se repite y las reacciones pues son las mismas. Oye, que muy bien, un elfo árabe, pero ¿y si me pones 5 de cada? ¿Y si en vez de cargarte a Tolkien por todos lados combinas los criterios de diversidad con alguna suerte de respeto a su concepto de construcción del mundo y de paso no caemos en tokenismos trasnochados? No sé, hazme a los elfos silvanos negros, a los Noldor blanquitos y a los Nandor asiáticos. Igual no tiene mucho sentido, pero es mucho más coherente con una construcción del mundo, ya no solo de aspiraciones tolkienianas, sino mínimamente inmersiva de forma general. Pues bueno, parece que la serie seguirá en sus 13, lo cual es mandanga para el canal y todos nos regocijamos por ello. Pero hay otro dato en la exclusiva de Fellowship of Fans que merece la pena explorar. Raman Kribi es presentado como un elfo prisionero. Y como subrayando lo de prisionero, la publicación añade que la producción de la tercera temporada contó con decorados de prisión y mazmorras. Así que si se han dejado pasta ahí, esos escenarios los explotarán bastante, algo que hemos visto de forma consistente en las 2 primeras temporadas. No construyes generalmente grandes decorados para una sola escena, sino que buscarás explotar la inversión en una parte importante del metraje. Esto a mí me dice algo. Me suena a que muy probablemente la desconcertante ausencia del churri de Galadriel, el molusco plateado Celeborn, esté directamente conectada con esta idea de prisión y mazmorras. Celeborn no se habría ido a por tabaco para desaparecer y librarse así de la tóxica de su mujer, sino que habría sido hecho prisionero en el pasado durante la guerra contra Morgoth al final de la Primera Edad.
Entonces Sauron servía como lugarteniente de Morgoth. Durante la guerra habría hecho prisionero a Celeborn. El Sauron de los McPain, como sabemos, acabó hecho chapapote en las entrañas de Forothwaith desde los albores de la Segunda Edad, y Celeborn pues habría quedado olvidado en una celda o algo así, qué sé yo. Y bueno, habiendo tonteado la producción ya más que suficiente con el flirteo entre Galadriel y Sauron, y no pudiendo seguir omitiendo por más tiempo a Celeborn, porque según el lore más básico de la Segunda Edad, fue una figura clave en la fundación de Lothlórien y en el liderazgo de la defensa de Eriador contra Sauron, pues había que introducirlo in presentia de una vez en la tercera temporada. Así, algo me dice, aunque por supuesto estoy especulando, que una parte importante de la nueva temporada puede consistir en un concepto de Prison Break, en el que el elfo interpretado por Raman Kribi va a ser compañero de celda o incluso de fuga de Celeborn. Y esto de prisioneros elfos planeando una fuga no solo lo digo porque encaja perfectamente con el estilo de explotación de clichés peliculeros propio de los McPain, algo que vimos sobre todo en la segunda temporada, pero que también vislumbramos en la parte de su guión de Goliath que os relaté, sino porque la repetición de conceptos es también un recurso habitual de los guionistas de los Santos de los Últimos Días. En los Anillos de Poder, Sauron no se cuela una vez en Eregion, ni engaña a Celebrimbor una sola vez, sino que lo hace 2 veces. Tampoco se despide el extraño una vez de los hobbits, sino 2 veces. Adiós, grande elfo. Gandalf. En los Anillos de Poder no solo se ejecuta una única vez el salto de elfo por precipicio con bisutería élfica en la mano, sino 2 veces. E incluso no solamente aparece un personaje llamado Rian, sino 2 personajes llamados Rian. De igual forma, si lo de los elfos planeando una prison break te dio déjà vu, es porque ya lo vimos antes en el episodio 3 de la primera temporada. Que por cierto, revisando la escena descubro, sin ninguna sorpresa, para ser honestos, que ya nos habían colado entonces un elfo maorí. Pero para lo que duró, casi que me podía haber ahorrado contároslo. Bueno, entonces, leyendo entre líneas el notición en exclusiva de Fellowship of Fans, podemos convenir provisionalmente en que probablemente en los primeros capítulos, y incluso apostaría por el primero, se nos va a contar cómo Celeborn, muy probablemente interpretado por Jamie Campbell Bower, está encerrado por Sauron desde tiempos de la Guerra de la Cólera y probablemente protagonice una espectacular fuga ayudado o acompañado por el elfo random interpretado por Raman Kribi. Pero ojo, ¿y si al final Campbell Bower resulta ser, no sé, Glorfindel y este Raman Kribi el que interprete finalmente a Celeborn? ¿No sería una mandanga excelente para el canal que todos aprobaríamos y aplaudiríamos? El caso es que el reencuentro entre Celeborn y Galadriel promete ser uno de los momentos más morbosamente mandangosos de la temporada y de verdad que tengo muchísima ilusión de poder contároslo bajo mi prisma. Pues eso, para los críticos de mi contenido os acabo de dar una muestra de cómo llenar 13 minutos de vídeo con una noticia irrelevante, pero al mismo tiempo cuyo relato estoy convencido que mi audiencia ha disfrutado tanto escuchando como yo haciendo. Y así funciona esto. ¿Cómo me va a dar vergüenza un contenido inocuo, sin maldad, que entretiene y al mismo tiempo pone lentejas en mi mesa todos los meses? En otro orden de cosas, aunque sin salirnos del terreno de los Anillos de Poder y sus noticias irrelevantes, como he estado de vacaciones de Pascua, pues no he podido seguir muy de cerca lo que se cocía estos días, pero sí me ha dado tiempo a asomarme a algunos canales que sigo, como Hildorien o Idiocracia, que recientemente han comentado las últimas novedades sobre los Anillos de Poder. Y el resumen es bastante sencillo. La noticia es que ¡no hay noticias! Efectivamente, si uno se va al buscador de Google, escribe Rings of Power, se va a noticias y filtra por la última semana, lo que aparece es un déjà vu bastante curioso. Básicamente se repiten 2 titulares que ya conocíamos de sobra, que Amazon confirma que va a completar las 5 temporadas y que sigue siendo la serie más cara de la historia. Es decir, contenido reciclado presentado con envoltorio de actualidad. Si tuviera que poner yo titular a todo esto, sería algo así como: los medios se ponen de acuerdo para convertir en novedad información antigua sobre los Anillos de Poder. Y el subtítulo podría ser algo así como: a su vez, YouTube se coordina espontáneamente para informar de que efectivamente no hay nada nuevo que informar. Lo cual es mogollón de meta porque eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. Estoy informando de que hay canales informando de que hay medios informando que no hay nada que informar de los Anillos de Poder.
Pero un par de apuntes u observaciones sí que haré. No es verdad que se supiese desde el principio que Amazon iría sí o sí a por las 5 temporadas. Sabíamos que ese era el plan, la intención, pero todos creíamos que dependería de su repercusión y cifras de audiencia, como cualquier otra serie. No sabíamos nada de cláusulas de cancelación. Y es desde otoño del año pasado que sabemos acerca de esta cláusula de cancelación de 20 millonejos por temporada a pagar al Tolkien Estate, que si lo piensas bien es una baratija al lado de lo que está costando la serie. Es decir, que si se tratase solo de dinero, pues la salida más digna para Amazon sería pagar los 40 millones al Tolkien Estate y olvidarse de las temporadas 4 y 5. Pero es que no se trata de dinero, sino de posicionamiento. Amazon no está evaluando Los Anillos de Poder como una serie más, sino como un proyecto bandera, como su equivalente, aunque de risa visto cómo le está saliendo, a tener un Juego de Tronos, algo que le dé prestigio, presencia cultural y peso dentro de la guerra del streaming. Y ahí entran factores que no se miden solo en audiencia pura. Imagen de marca, ambición industrial, capacidad de competir con HBO o Netflix, e incluso la percepción de que Amazon puede jugar en la misma liga que los grandes estudios. Porque con sus cifras reales, una retención de audiencia bastante floja en la primera temporada y una caída notable en la segunda, esta serie, con este coste, estaría en la zona de cancelación si no fuese El Señor de los Anillos. Casi cualquier otra IP habría caído, o como mínimo habría sufrido un recorte serio. Mirad si no lo que le pasó a La Rueda del Tiempo. Pero cancelar Los Anillos de Poder no es solo cancelar una serie, es reconocer públicamente que tu mayor apuesta estratégica no ha funcionado. Y eso para Amazon tiene un coste reputacional mucho mayor que pagar 40 millones de nada. Es lo que valen 2 capitulillos de la serie. Por eso la pregunta no es si pueden permitirse cancelarla, que sí, sino si pueden permitirse que parezca que han fracasado. Lo irónico es que todos sabemos que ya ha fracasado, pero como en política esto se trata de apariencias. Es como Trump diciendo desde hace semanas que ha ganado la guerra de Irán. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. Tú lo dices, lo sueltas ahí, lo repites muchas veces y luego haces negocios y te rodeas de quienes te sigan el rollo y acabas construyendo una realidad alternativa funcional. Esto no va de la verdad de verdad, sino de la posverdad, de lo que consigues insistiendo en que algo, contra toda evidencia, es verdad. Y aquí pasa lo mismo, no se trata de si Los Anillos de Poder ha funcionado según métricas clásicas, retención, caída de audiencia, coste desorbitado, sino de si Amazon consigue instalar la idea de que es un éxito. Porque hoy ya no necesitas convencer a todo el mundo, solo a suficiente gente. Siempre habrá una esfera, mediática, industrial o ideológica, dispuesta a sostener ese relato, ya sea por interés, por acceso o simple alineamiento. Así que la cuestión no es si la serie ha funcionado, sino si Amazon, como digo, puede permitirse que se perciba que no lo ha hecho. Y mientras esa percepción se mantenga bajo control, la serie seguirá existiendo como un éxito, independientemente de lo que digan los datos. Porque hemos llegado a un punto en el que si eres lo suficientemente poderoso, puedes construir una realidad alternativa y hacerla operativa. No hace falta que sea cierta, basta con sostenerla, repetirla y rodearte de quienes la validen. Y eso es precisamente la lógica de la posverdad. El relato pasa a ser lo que define qué se acepta como verdad. Y, a fin de cuentas, irónicamente, creadores de contenido como yo acabamos legitimando el éxito de la serie. Sí, es un fracaso desde las métricas habituales, pero desde los criterios de la mandanga es oro puro. ¿Qué digo oro? Metril. Mi mano ya no siente el tacto. No. En este lugar hay tanta maldad que las antorchas no dan calor. Por aquí. Dios mío, está como una puta cabra. Aquí me tenéis extrayendo Metril de esta cantera y rogando que no se acabe la beta, pero con los ojillos ahí bien puestos en el Harry Potter de HBO que se avecina, por si acaso, y poniendo velas a San Judas Tadeo para que se repita el fenómeno de los Anillos de Poder. Porque, ahora en serio, hay que reconocer que la serie a su manera es histórica. Es un fenómeno televisivo como en su momento lo fue Lost, Breaking Bad o Juego de Tronos, aunque no en el sentido que esperaban sus creadores. Es objetivamente una serie que ha marcado un antes y un después, porque será la referencia con la que comparar futuros contenidos basados en grandes IPs que resulten altamente mandangosos. Aunque es probable que la industria haya aprendido algo también para el futuro acerca de cómo manejar IPs tan sensibles. Atención, hace poco alguien me preguntaba que por qué, ya que Amazon no podía permitirse cancelar la serie, ya fuera por pasta o por reputación, al menos no cambiaba los showrunners. Pues aquí viene el plot twist sayamalanesco que no os veíais venir. La parte jodida del contrato de Amazon con el proyecto no es la cláusula de cancelación de 20 millones por temporada, que como ya hemos comentado es más bien barata,
sino que McKay y Payne, como autores de la idea original de los Anillos de Poder, no pueden ser sustituidos porque el proyecto está jurídicamente atado a su autoría. No son simplemente empleados prescindibles dentro de una maquinaria de estudio, sino los creadores del enfoque narrativo que Amazon compró. Y eso, en este tipo de acuerdos, suele venir acompañado de protecciones muy fuertes, créditos garantizados, control creativo o directamente cláusulas que dificultan o encarecen muchísimo su sustitución. Es decir, que cambiar de rumbo no es tan sencillo como traer a otros showrunners y ya está. Implicaría reabrir el contrato, renegociar condiciones y probablemente pagar un precio muchísimo mayor, económico y legal, que el de seguir adelante con ellos. Así que Amazon se encuentra en una situación bastante peculiar. No puede cancelar fácilmente sin asumir un golpe reputacional, pero tampoco puede corregir el rumbo de forma drástica sin complicar aún más el proyecto. Y ahí tienes el verdadero problema. No solo es que la serie haya salido como ha salido, es que el margen para arreglarla estructuralmente es mucho menor de lo que parece desde fuera. Y con eso vamos entendiendo cómo ha sido posible este fenómeno y por qué McKay y Payne son los verdaderos héroes de esta historia. Cuando Amazon compró los derechos y se lanzó a la búsqueda de proyectos para explotarlos, dio con el de McKay y Payne y, siendo presuntamente el más grandilocuente y ambicioso de todos los proyectos disponibles, es también el que más estimuló la vanidad de Bezos. Muy probablemente Amazon quiso comprar la idea general y el guión de los McPain, pero estos tenían planes más ambiciosos a largo plazo para sus carreras. Entrar por la puerta grande en el mundo de la producción de las series, nada menos que como showrunners. Así que entraban ellos en el paquete o nada. Imagina casi 2 décadas sin que te hagan caso y por fin cuelas un guión a lo grande para volver a la calle y confiar en que alguien te compre el siguiente guión. No, quita. Te cedemos el guión, pero el proyecto lo dirigimos nosotros. Como digo, los McPain son los héroes de esta historia, los que salen ganando independientemente de si los Anillos de Poder es un éxito o un fracaso. Así pues, Amazon no solo compró una historia, compró también a sus autores, su enfoque y su control creativo. Y en ese momento firmó, sin saberlo del todo, una especie de punto de no retorno del cual seguramente comenzó a arrepentirse en cuanto empezaron a aparecer los números, a ser conscientes de los problemas de audiencia, las críticas mixtas y la irrelevancia en los grandes premios de la televisión. ¿Y qué digo en los premios? La irrelevancia en la cultura popular. Porque a partir de ahí, desde la adquisición de los McPain, ya no estaban desarrollando un proyecto desde cero, sino ejecutando una visión cerrada sobre la que tienen un margen limitado de intervención. Pueden ajustar cosillas, pulir diálogos, reforzar equipos, pero no pueden desmontar el proyecto sin romper el propio contrato que lo sostiene. Y eso explicaría por qué, incluso ante resultados tan mediocres, no vemos un volantazo real. No es inmovilismo, sino consecuencia de la arquitectura contractual. Por eso, a pesar de que la primera temporada fue como fue, la segunda siguió cargada de mandanga con la firma indiscutible de los McPain. Al final, la ironía resulta bastante cachonda. En una industria obsesionada con el control, Amazon se aseguró tanto de tener la IP más valiosa del mercado que acabó cediendo una parte clave del control a quienes supieron negociar su entrada. 2 por entonces cuarentones con un currículum de fracasos que intentaron durante lustros, sin conseguirlo, aparecer en unos miserables créditos. Con esto permitidme que vuelva a la analogía trumpista, que es muy de actualidad. Se sabe que Netanyahu insistió presidente tras presidente norteamericano, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, que Estados Unidos atacara a Irán. Y todos, ya fueran demócratas o republicanos, le dijeron sistemáticamente que nones, porque todos eran conscientes de la tremenda cagada que sería meterse en algo así. Estamos hablando de presidentes que tenían sólidos gabinetes de asesores en los que apoyaban sus decisiones independientemente de lo buenas o malas que fueran. Algo había en el plan con el que insistía Netanyahu a todos los presidentes, uno tras otro, que hacía que independientemente de su signo político, su origen, su edad, sus filias o fobias, considerasen una muy mala idea hacerle caso en esto en particular. Pero llegó Trump con su hachazo en el cerebro y, como informaba el New York Times, ignorando el consejo de sus asesores, se dejó seducir en un periquete por el plan de Netanyahu y ahora está en un lío del que no sabe ni cómo salir. Vale, pues cambia Netanyahu por los McPain, a Trump por Bezos y el plan de atacar Irán por el proyecto de los Anillos de Poder. Sistemáticamente, guión tras guión, proyecto tras proyecto, la industria audiovisual decidió mantenerse alejada de los McPain durante casi 2 décadas. Por algo sería. ¿Qué habría en sus guiones que hacía que nadie, pero nadie, quisiera desarrollarlos? Es que ni un mísero estudiante de cine se dignó a hacer, aunque fuera un corto cutre con alguna de sus historias. Y de repente va y llega Bezos y no solo pilla su proyecto, sino que acepta enrolarlos como showrunners en Amazon Studios.
Y ahora no hay forma de salir dignamente del lío, tal cual Trump con Irán. Como veis, los anillos de poder y las cagadas en política internacional pueden compartir muchísimas cosas. En resumen, lo que estamos viendo es que Amazon no está realmente atrapada por una cláusula de cancelación, que es más bien en proporción barata, sino por algo mucho más incómodo, un error fundacional, que en un mundo mínimamente lógico sería imposible que volviesen a repetir. Pero este mundo hace rato que dejó de ser lógico. En cualquier caso, tomad nota, si todo el mundo, sin importar quién sea, evita algo de forma sistemática, puede que sea bastante mala idea abrirle la puerta y hacerle caso. El que tenga oídos, que oiga. Y bueno, con esto terminamos el vídeo de relleno de hoy, con el que espero haber aclarado, entre otras cosas, cómo tomar algo que no es noticia o que, si lo es, resulta absolutamente irrelevante y convertirlo en contenido. Esa es la magia del show. Espero que al menos te haya entretenido. Si es así, déjame ese like y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para seguir recibiendo mi mandanga recién hecha. Nos vemos pronto. ¡Chao!